LED. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. How many roads must a man walk down before they call him a man? Ya comienza Una mirada al mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira. Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí todos los lunes, desde el otro lado del charco, lo que nos hace sentir más cerca y más lo que somos. Yo les he contado esto muchas veces, ¿no? Pero viví mucho en Argentina. Estuve exiliado en Argentina, luego regresé al Uruguay desde la Argentina, cuando se redemocratizaba también nuestro país, un año más tarde que la Argentina. Y luego fui embajador de la democracia uruguaya en la República Argentina. Más o menos conozco esa vuelta. Y les puedo asegurar, como suelo hacer en mis programas de radio acá en el Uruguay también, que no hay dos países en el mundo más intensamente ligados que Uruguay y Argentina. Nos peleamos por donde nació Gardel, a China Zorrilla la compartimos, a veces nos peleamos por el fútbol, pero cuando llega, como ahora en la Copa América, Argentina a la final, o como lo hizo antes en el Campeonato del Mundo, y los uruguayos dejan la celeste y se ponen las celestes rayas blancas para gritar por sus hermanos argentinos. Bueno, yo estaba escuchando, dicho sea de paso, porque estamos tan hermanados en todos los aspectos, en la cultura también. La última canción de la programación regular de la radio antes del programa, yo ya estaba escuchando, era Nacha Guevara, un ícono artístico argentino, cantando Con tu mano, compañero, que es una poesía a la cual su ex esposo, se lo hizo con muchas poesías de Mario Benedetti, el gran poeta uruguayo. Nacha Guevara le puso música y lo cantaba. Yo me acuerdo aquel espectáculo que tenía, Las Mil y Una Nachas, Las Noches de Nacha. En todos aquellos espectáculos ella solía utilizar muchas obras de Mario Benedetti. Bueno, tenemos una política en esta columna que lo hacemos por respeto y por pragmatismo, que es no analizar noticias argentinas. Porque primero, ustedes saben bastante más que yo, que voy a venir yo desde el Uruguay a analizarles noticias internacionales de la Argentina. Y segundo, para no correr el severísimo riesgo de ingerir en sus asuntos internos con una opinión que pudiera no gozar de consenso en Argentina. Hoy vamos a hacer una pequeña excepción, simplemente diciéndoles que al armar el programa, revisando las primeras páginas de todos los diarios del mundo, la noticia que tiene en vilo a la Argentina sobre las denuncias hechas por la ex primera dama contra el ex presidente Fernández, hoy ocuparon algún lugar, en algunos mucho, en otros menos, pero algún lugar en todos los periódicos del mundo, como ustedes pueden verificar en la propia página web de Radio Cultura, donde se pueden leer los principales periódicos del mundo. Bueno, vámonos a ir, antes que nada, a los titulares de los tres periódicos que hemos elegido hoy para que nos orienten, que son El País de Madrid, el New York Times y Le Monde de París. Y lo vamos a hacer recordando, como hacemos semana a semana, aquella figura icónica de la cultura rioplatense que era el Canillita,
los más jóvenes presten oído porque capaz que nunca oyeron ni hablar, ni saben lo que quiere decir la palabra. A mí me pasa con mis hijos. El canilla, el canillita, era aquel que nos despertaba con las noticias del mundo porque las llevaba bajo el brazo, impresas en tinta y papel, y vendía el periódico en bicicleta, por los barrios, por suscripción, en los kioscos, arriba de los ómnibus. Entonces vamos a empezar el programa antes de ir a la primera sección del programa, que son los principales titulares del New York Times, El País y Le Monde, escuchando al gran cantante popular uruguayo desaparecido, el Canario Luna, en este himno al canillita, el grito del canilla. Bueno, vamos entonces a arrancar con el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Sulzberger lo hace distribuir en Estados Unidos y también lo edita, además de distribuir en muchos otros países, como México en su versión castellana y en varios países de Europa en distintos idiomas. Pero hoy el título en castellano mismo juega con el francés. Au revoir París. Así dejan Francia los Juegos Olímpicos. En efecto, todos habrán visto a través de las noticias que en el día de ayer concluyeron los Juegos Olímpicos de Francia. Por suerte en forma segura, porque había, recordarán, mucho temor por la seguridad en el evento. Unas competencias llenas de júbilo, dice el New York Times, un Sena limpio y mejoras en la región han renovado el entusiasmo de los parisinos después de haber acogido al gran evento deportivo clausurado el día domingo. Hubo bomberos franceses dando volteretas con acróbatas, un músico tocando el piano que colgaba verticalmente en el aire y atletas olímpicos desbordando el escenario y formando un pogo alrededor de la bandera francesa de Electro Pop Phoenix. Los Juegos Olímpicos, continúa el diario New York Times de París, terminaron como empezaron, con un espectáculo estridente ante una multitud jubilosa, una dosis generosa de luces estroboscópicas, humo, fuegos artificiales, y entonces el actor Tom Cruise, como en las películas de Misión Imposible, descendió del tejado del estadio para recoger la bandera olímpica de manos de la gimnasta Simone Biles y llevársela en su motocicleta al estilo Top Gun y Misión Imposible hasta Los Ángeles, donde se celebrarán los próximos Juegos Olímpicos en el verano del año 2028. Bueno, dejamos atrás entonces al New York Times, que nos ha puesto al día con lo que muchos pudimos observar por televisión, otros no, que fue la clausura de los Juegos Olímpicos. El País de Madrid, un periódico fundado en 1976 en Madrid, se redacta en castellano. No digo español porque también se utilizan otros idiomas de la lengua española, como el catalán, en su suplemento Quadern, pero también en inglés y portugués. Tiene su sede social y redacción central en Madrid, pero cuenta con varias delegaciones en otras ciudades de España: Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, desde la que edita diferentes ediciones territoriales, siempre en el idioma, en la lengua oficial de la tierra que las lenguas en galego, en Galicia, en catalán, en Cataluña, y justamente de Cataluña vamos a hablar, porque una noticia internacional muy importante, y quién mejor que el New York Times para contarnos, fue la aparición en el Parlament de Cataluña, poco antes de ser jurado el nuevo presidente de la Generalitat. Apareció
que está buscado por la policía, el expresidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont. Puigdemont, exiliado en Francia, se suponía que iba a ser objeto de la amnistía que le permitió al presidente Pedro Sánchez obtener mayoría en el Parlamento para formar un nuevo gobierno. Pero luego los jueces entendieron que no estaba incluido tal como quedó redactada la ley. Entonces se hizo presente en el Parlamento, dijo un discurso muy aplaudido por los independentistas, en silencio por parte de los otros sectores, republicanos algunos, dentro de la propia izquierda catalana hay distintas visiones ya. Pero en la última elección, por primera vez en mucho tiempo, los independentistas no fueron mayoría. Illa abre su gobierno, el nuevo presidente de la Generalitat, al soberanismo moderado para ganar el centro político de la vida catalana. El presidente de la Generalitat nomina a sus consejeros, entre ellos dos dirigentes de CIU, ficha al portavoz del Parlamento Europeo para visualizar el final del proceso. El presidente catalán, Salvador Illa, cumplirá con el calendario con el que soñaba desde hace ya mucho tiempo, y su govern, como se dice en catalán, tomará posesión hoy en Palau de la Generalitat. El nuevo ejecutivo, con 16 consejerías, dos más que las que tenía el govern de Per Aragonés, estará formado, por un lado, por un nutrido grupo de diputados del PSC, Partido Socialista Catalán, o sea, la rama del PSOE español en Cataluña, y por otro, por independientes y soberanistas moderados. Illa expresó hace tiempo su idea de diseñar un gabinete transversal, y es realmente maravilloso, sin entrar a juzgar posiciones políticas, la capacidad de síntesis que tiene que en Cataluña de hoy hay un gobierno con independentistas, con nacionalistas no independentistas y con socialistas. Un gobierno de centro, pero que trata de no poner en el centro del debate el tema de la independencia y la escisión del territorio español de Cataluña. Y terminamos con el diario Le Monde, un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944 por el periodista Hubert Vermery. Su línea editorial es de centro-izquierda, sus lectores políticamente mixto, con un mayor porcentaje a la izquierda del espacio político, incluso un poquito más a la izquierda que la línea editorial del propio periódico. Guerra en Gaza, dice Le Monde. Se disipa la última chance de alto al fuego para encaminar la paz. En una nota de su corresponsal en Jerusalén, Jean-Philippe Remy, más de 80 personas murieron el sábado por ataques con objetivo un colegio de Gaza convertido en refugio. Una cumbre organizada por los países mediadores del conflicto, Estados Unidos, Egipto y Qatar, está agendada para el 16 de agosto en una de las capitales regionales. 3 de los misiles arrojados contra el colegio por el ejército israelí en el amanecer del sábado 10 de agosto contra el Tabin School, el colegio Tabin, cuyo edificio en Al-Daraj, un barrio muy importante en la Franja de Gaza, otrora un barrio de clase media alta, hoy escombros, no dejó ninguna chance para que aquellos que se hubieran refugiado allí durante
después de sus múltiples peregrinar por distintas zonas del territorio de Gaza. Algunos de los desplazados se habían reunido en la mezquita de al lado para participar de la oración de esa hora, del dawn, de la puesta del sol, mientras que otros estaban durmiendo en el hiperhabitado colegio donde no cabe todos los refugiados que se encuentran en él acostados al mismo tiempo. Es tremendo todo esto, ¿no? Dado el estado de algunos de los restos humanos, cortados, fragmentados por el impacto, era muy difícil en el día de hoy, de mañana, saber exactamente el número de gente muerta, estimada en más de 80. En las horas siguientes al estallido, se fue montando una sensación de disgusto, de malestar, de protesta en la comunidad internacional, mientras que el ejército israelí ensaya argumentos para defender el ataque. Teníamos, dijeron los voceros del ejército, indicaciones de inteligencia que el grupo terrorista Ashfar Yuda, una organización palestina que se encuentra involucrada en algunos actos de lucha armada, tenía una brigada en el campus de este colegio. Agregaron que es incierto si ese grupo tenía personal. Eso mismo lo aceptan, ¿no? No sabían si había gente del grupo terrorista en el momento del bombardeo que costó 80 vidas, pero además destruyó el colegio que reunía la mayor cantidad de refugiados palestinos. Por suerte, fue una hora de oración, porque esto hizo que muchos de los refugiados que estaban permanentemente en el colegio se encontraran en la mezquita. Bueno, veremos qué pasa si se hace la cumbre para el alto el fuego, que sea un paso inicial hacia la paz duradera, aunque repito, los países que están mediando, Estados Unidos, Egipto y Qatar, ven que este hecho puede ser irreversible en seguir avanzando en los caminos de la paz. No todas las noticias son buenas. Y bueno, ahora nos vamos a ir al salpicón de noticias con un poquito de cada lado y recogido de fuentes fidedignas, periódicos a veces, otras veces agencias de noticias, canales de televisión que hemos preparado especialmente para ustedes. Vamos a recibir el salpicón de noticias de todas las semanas con Filarmonia, un grupo de jóvenes que canta a capela, sin música, y que canta esta canción que dice: vamos a acercarnos más a las noticias del mundo. Vamos a vivir con mayor compromiso lo que ocurre en el resto del planeta. Un lindo tema para iniciar. Todos los lunes buscamos alguno distinto, el salpicón de noticias. Tómate un poco de tiempo y entérate qué le pasa a tus hermanos alrededor del mundo. Qué lindo tema para iniciar este salpicón de noticias. Bueno, por un lado, una noticia muy curiosa que yo he venido siguiendo con bastante atención paso a paso a lo largo de la semana pasada. El líder del cartel de Sinaloa enfrentará al menos 17 cargos en corte de Estados Unidos tras haber caído preso sin saberlo. Algunos temas de decir, ¿cómo va a caer preso sin saberlo? Bueno,
Según una declaración difundida por su abogado, el narco Ismael El Mayo Zambada, uno de los jefes de cártel más buscados en todo México, quien fue arrestado el 25 de julio por las autoridades estadounidenses, afirmó que fue emboscado cuando esperaba reunirse con el gobernador del norteño Estado de México de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, que está preso en Estados Unidos. Aparentemente, el hijo del Chapo llegó a Estados Unidos en el mismo vuelo que lo hacía el Mayo es un seudónimo, obviamente, ¿no? Zambada, pero lo engañó comprando así su libertad, ya que al mismo tiempo que Zambada tendrá que presentarse ante una corte, el hijo del Chapo quedó en libertad por el tiempo ya cumplido en una prisión de México hace bastante tiempo. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es total e inequívocamente falsa, aseguró. Me trajeron a este país a la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad, declaró el cofundador del cartel de Sinaloa en una declaración difundida este sábado por su abogado Frank Pérez para dejar las cosas claras y contrarrestar falsas narrativas. Rocha Moya, por su parte, negó los comentarios que el cofundador del cartel de Sinaloa hizo en la redacción, ante la redacción de los periódicos, declarando que el gobernador estatal había sido parte del proceso de su detención. Bueno, la segunda noticia que les queríamos comentar: la oposición ecuatoriana elige a Luisa González como candidata para las elecciones del 2025. Acordémonos que el actual presidente Daniel Noboa llegó a raíz del procedimiento de muerte cruzada, que cuando se le vota a juicio político a un presidente, en este caso era Guillermo Lasso, este puede disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, pero solo hasta el fin de su mandato. Por eso acaba de asumir Daniel Noboa y ya está enfrentando elecciones. González ya fue candidata en los comicios del año 2023 y tendrá como compañero de fórmula al economista Diego Borja. El partido opositor Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, que se encuentra en el exilio, seleccionó este sábado a Luisa González como su candidata presidencial. González es abogada de profesión y a quien ya fue la aspirante presidencial de Revolución Ciudadana en los comicios del año 2023, se le ha designado como compañero de fórmula al economista Diego Borja. Tenemos como vicepresidente, dijo, a Diego Borja, y como presidenta trataré de hacer todo lo que indique el Buró Político de Revolución Ciudadana desde el Coliseo de Voltaire, Paladines Polo, en la ciudad de Guayaquil, en el suroeste del país, donde se realizó la convención del partido. Recordemos que votó bastante bien, perdió en segunda vuelta, pero votó bastante bien Luisa González, nuevamente candidata a la presidencia del Ecuador. Bueno, al menos 18 muertos por desplazamientos de tierra en Uganda. El cambio climático sigue haciendo desastres en el mundo entero. Hace alrededor de 8 meses, Kampala, ciudad capital y autoridad ugandesa, quien gestiona el vertedero, había calificado la situación del mismo como una crisis nacional. Las intensas lluvias registradas en la zona, sobre todo en un distrito al norte de Kampala, capital de Uganda, dejó hasta el momento 18 muertos tras un deslave ocurrido en el mismo.
El portavoz de la policía de Kampala, Patrick Onyango, informó que el sábado se recuperaron 14 cuerpos y este domingo 4. Bueno, un accidente aéreo conmocionó al Brasil. Yo no sé cuántos tuvieron la posibilidad de ver la filmación desde un celular del mismo, pero fue muy impresionante. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva estaba en medio de un discurso, no estaba en San Paulo, pero le trajeron la noticia y fue el que informó al país e informó que, tal como había sido el accidente, no podía haber sobrevivientes. El avión, un bimotor comercial, cayó haciendo espiral. Habrá que encontrar la caja negra para saber exactamente cuáles pueden haber sido las causas del accidente. Los que tienen cierto conocimiento del tema dicen que una pérdida de velocidad, si no, no puede caer en esa situación. 60 desaparecidos, así le llaman, porque no los pueden dar por muertos hasta que no se reconozcan los restos humanos que están apareciendo en un estado tremendo. La aerolínea confirmó el accidente sin dar detalle de la situación de los pasajeros y tripulantes. El avión llevaba 58 pasajeros y 4 tripulantes. Se estrelló en una localidad en el interior del estado brasileño de San Paulo, en las primeras horas de la tarde de este viernes, del viernes pasado. Según Voepaz Líneas Aéreas, la aerolínea propietaria del aparato, se trata de un avión de doble turbohélices moderado, modelo ATR-72, que había partido de Cascavel, Paraná, con destino a Guarulhos, San Paulo. Aún no hay información, repito, sobre las víctimas con nombre y apellido, pero no hay sobrevivientes y murieron algunos vecinos por la explosión tras el impacto del avión contra la tierra. Según un comunicado de la aerolínea Veopaz, dice que utilizó todos los medios para apoyar a los involucrados. Aún no hay confirmación de cómo ocurrió el accidente. Bueno, ahora nos vamos, como hacemos siempre en la última mitad, en la segunda y última mitad del programa, a analizar dos noticias que a veces resulta difícil de elegir. Hoy vamos a comenzar con un recuerdo de un nuevo aniversario de la explosión de la primera y única, tocó madera sin patas, únicas, porque fueron 2 bombas atómicas que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Una sobre Hiroshima y la otra sobre Nagasaki, de lo que se cumplió aniversario, 79 aniversario la semana que termina. Lo vamos a escuchar con una canción contra las bombas atómicas, una canción rock del grupo The Hives, que repudia la explosión de las bombas atómicas y pide, con rock, pero pide casi que desesperadamente que se regule y se prohíba su fabricación. Bueno, nos pareció que una manera de combinar el dolor del tema que vamos a tocar con un poco de alegría musical era una onda rock. Pero es una letra muy triste, de rebeldía triste, muy, muy conmovedora la música que hemos elegido por la falsa modestia. Bueno, en momentos en que el mundo observa cómo se generan cada día nuevos conflictos armados, algunos de los cuales hemos hablado en nuestro programa, como el de la Franja de Gaza, la ciudad japonesa de Hiroshima y luego la de Nagasaki recordaron a las más de 100.000 víctimas la primera y 40.000 víctimas la segunda, mortales, que dejó el bombardeo atómico
primero del 6 de agosto sobre Hiroshima hace 79 años. Fue el 6 de agosto de 1945. La bomba se llamaba Little Boy, pequeño niño. Qué nombre para ponerle una bomba atómica. El 7 de diciembre del 41, Japón había invadido la base norteamericana de Pearl Harbor, incorporándose sin declaración de guerra previa a la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegó el momento, se arrojó esta primera bomba atómica y hubo poca vacilación hasta que fue arrojada la segunda el 9 de agosto. Sobre finales de la semana pasada hubo un acto en la ciudad de Nagasaki donde se arrojó la bomba Fat Man, el hombre gordo. Cayó sobre la urbe desde unos 470 metros de altura, destruyendo al 40% de la ciudad, la segunda de las bombas, con unas 40.000 personas muertas. Digo muertas porque las víctimas fueron más, porque recordemos que los efectos de la radiación atómica hicieron que muchos sobrevivientes no volvieran a tener una vida normal mientras vivían. Tras Hiroshima y Nagasaki, Japón se rindió. El emperador Hirohito, el abuelo del actual emperador, que fue sustituido, yo lo conocí al emperador Hirohito en una visita, o sea, él siguió siendo emperador. Hizo una visita a Estados Unidos oficial cuando yo vivía y hacía periodismo allí. Y luego conocí en Argentina, siendo embajador, a su hijo, el emperador Akihito. El actual emperador es nieto del emperador de la época de la bomba atómica e hijo del emperador Akihito, que visitó Argentina. En su discurso el emperador dijo: hemos decidido allanar el camino para una gran paz para todas las generaciones venideras, soportando lo insoportable y sufriendo lo insufrible. Muchos de sus ayudantes, tanto a nivel político como a nivel militar, se suicidaron después de la rendición con el procedimiento tradicional japonés del harakiri, que es como una ofrenda: ofrezco mi vida en arrepentimiento porque me equivoqué, no merezco vivir. Esa es un poco la filosofía del suicidio del harakiri. Bueno, qué curioso, ¿no? Oppenheimer, la película se ha puesto muy famosa, ha sacado muchos Óscares. Siguió trabajando en Princeton junto a Einstein, que también tuvo que ver, el gran genio, los dos de origen judío, el gran genio, uno de los hombres más sabios, más destacados que recuerde la historia universal, y otros físicos. Siguieron trabajando en Princeton para buscar procedimientos de ponerle coto a ese monstruo en cuya fabricación ellos mismos habían participado. Hoy, curiosamente, tanto Hiroshima como Nagasaki son ciudades prósperas. Debe haber habido alguna moneda importante para que simbólicamente se pudiera demostrar que podían superar la explosión atómica. Porque, por ejemplo, la ciudad de Chernóbil, donde hubo un estallido nuclear fruto de un accidente en una fábrica de experimentación nuclear en la Unión Soviética, sigue viviendo las consecuencias de la bomba. No se pueden calificar de ciudades florecientes y prósperas como Hiroshima y Nagasaki. El 7 de diciembre de 1941 se firma a bordo el 7 de diciembre del 41 fue Pearl Harbor. Luego viene la invasión, ¿verdad? La invasión sorpresa a la base. Luego viene la firma allí mismo, en el acorazado Missouri, en presencia del general MacArthur
de la rendición japonesa. Kantaro Suzuki, que era primer ministro, fue uno de los que estuvo a cargo con los militares que lo acompañaron de firmar la rendición, el 2 de septiembre de 1945, cuando varios representantes del imperio, repito, del gobierno civil y de sus Fuerzas Armadas, firmaron el acta de rendición en la bahía de Tokio, en el acorazado, le digo yo, en realidad era un portaaviones, ¿no? Missouri, USS Missouri. Hay una anécdota muy curiosa que el general MacArthur, al redactar la rendición, que era incondicional y que, bueno, era para un derrotado porque no tenía escapatoria a la dignidad perdida en el proceso de alguna manera, ¿no? Y entonces, entre las cosas que puso en la rendición, fíjense lo que son las culturas, ¿no? Estaba que Japón dejaba de reconocer que el emperador era hijo del sol. Después había cosas mucho más graves, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista... Nunca más en la vida Japón iba a poder tener armamento público. No existen las Fuerzas Armadas japonesas hasta el día de hoy. Pero esta frase de que el emperador no era hijo de Japón, el primer ministro la tachó y firmó abajo. Y bueno, se lo recibieron así. Shigemitsu firmó en nombre del gobierno civil, mientras que en nombre de los militares lo hizo el general Umesu. Obviamente, ambos murieron tras hacerse el harakiri. Una noticia triste, pero creo que valía la pena recordar el aniversario de la bomba atómica para que haya un compromiso de todos de que nunca más las naciones en sus enfrentamientos, que no debieran de existir, los enfrentamientos mismos, utilicen estas armas de destrucción masiva. Y ahora nos vamos a ir a la segunda noticia que hemos elegido para el día de hoy, que tiene que ver con, como ustedes saben, estamos en plena campaña electoral en Estados Unidos y sorpresivamente, después de mucha cosa ya esperada, hubo una sucesión de noticias que la ha vuelto a la elección americana, a la que le destinamos también un tramo de la segunda parte del programa la semana pasada. Vino el tiro contra el presidente Trump, se salvó, la convención que lo aprueba revictimizado como un héroe, como su candidato por unanimidad. Y luego viene el retiro de la candidatura de Biden, que no era esperado porque había habido todo tipo de presiones y el presidente de Estados Unidos se negaba. Algo pasó después de la entrevista con el expresidente Obama, que el presidente Biden renunció, designó como candidata a Kamala Harris, que ya tiene los votos para la convención que se realizará este mes, que la proclamará oficial, legal y jurídicamente. Y vinieron nuevos bríos en el Partido Demócrata, pero una gran expectativa por quién iba a designar la candidata Kamala Harris como su compañero de fórmula, como su candidato a vicepresidente. Vamos a recibir el comentario de esta noticia con una cosa que a lo mejor ustedes no saben. En Estados Unidos está el himno nacional y así como después en Argentina y en Uruguay tenemos el himno Mi Bandera. Bueno, en Uruguay tenemos 3 banderas. Hay que explicar, una de la República, otra de la Patria, otra de la Nación. Bueno, cada país tiene su carguita emocional e histórica al hombro. En Estados Unidos hay 3 himnos. El himno nacional americano, que escuchamos siempre.
el saludo al presidente, Hail to the Chief, ta, ta, tara, ta, tara, 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 ta, que se toca cada vez que llega y cada vez que se va el presidente de Estados Unidos, antes y después del himno nacional. Y también hay un himno al vicepresidente. Con ese vamos a recibir la noticia del vicepresidente Kamala Harris. Bueno, Kamala Harris, después de muchas especulaciones, a veces habían listas que eran solo legisladores, otras incluían gobernadores, pero no quien fue designado. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, será el número 2 hacia la carrera a la Casa Blanca. Ambos presentaron su candidatura, Kamala Harris y su candidato a vicepresidente Tim Walz, en público en la tarde del martes pasado en un mitin en Filadelfia, Pensilvania, la primera etapa de una gira por 7 estados en 5 días. La selección de Walz, apoyado por grupos definidos, autodefinidos como progresistas, y actual presidente de la Asociación de Gobernadores Demócratas, es la decisión más importante que Kamala Harris ha tomado hasta el momento como candidata presidencial. ¿Quién es el gobernador Walz que ahora se erige como vicepresidente? En esta realidad tan especial, recordemos que Kamala Harris es la segunda mujer en ser candidata a la presidencia, ya lo fue Hillary Clinton, pero de ser electa sería la primer mujer, la primer negra, la primera hija de hawaiano, que Hawái fue estado después de muchas luchas y enfrentamientos. Y al ser la primera presidenta de Estados Unidos, en Estados Unidos fue donde se instituyó la figura de la primera dama. Pero no, porque, claro, fue la primera república, entonces todos los países eran gobernados por monarcas y el esposo del rey era la reina. ¿Cómo se le llama al esposo de la presidenta? Bueno, hubo una enmienda especial a estos efectos, previendo que pudiera ganar Kamala Harris, y se le llama primer caballero. El esposo de Kamala Harris va a ser el primer caballero de los Estados Unidos. El primero en existir en la historia. Bueno, este hombre, Tim Walz, nuevo vicepresidente, va a traer la energía del medio oeste norteamericano. Generalmente los candidatos son o yanquis, como le llaman ellos, nosotros le llamamos a todos, a los del norte, o confederados, los que se alzaron contra la Confederación de Estados en el sur, cuando la guerra de secesión contra el presidente Lincoln, pero Minnesota no es un estado clave. Uno se pregunta, ¿y por qué Minnesota? Cuando Minnesota no define la elección. Bueno, por la personalidad del candidato. El candidato salió electo gobernador junto con la elección de Donald Trump y ganó apenas por un par de puntos. Sin embargo, se aumentó a una diferencia muy grande en la elección donde Trump quiso salir reelecto y fue electo Biden. ¿Pero es este el motivo por el cual lo eligen? No, porque repito, Minnesota elige muy pocos electores del colegio que designa en Estados Unidos la elección a presidente, formalmente por lo menos es indirecta, es un colegio elector. No es un estado que mueva a otros estados, pero es la personalidad de Tim Walz la que llevó a Kamala Harris a elegir. Tim Walz es conocido en medios políticos norteamericanos como lo que se llama un buen tipo.
Quien fuera jefe de la oposición republicana en el Senado de su estado de Minnesota durante sus casi 8 años de gobernador, lo describe como mi principal adversario y mi mejor amigo. Si ustedes googlean para ver fotos que hay colgadas en internet, casi todas está pescando. Ha recorrido en Minnesota más de 10.000, no estoy leyendo mal, más de 10.000 lagos pescando. Supo ser cazador arrepentido, porque cuando fue cazador integraba la organización de lobby norteamericano llamada Asociación del Rifle Americano, que es muy de ultraderecha, que es el lobby más fuerte que hay en Estados Unidos y es el que permite que los ciudadanos comunes, sin mayor trámite, puedan ir a una tienda de armas y comprar un armamento. Fue director técnico de un cuadro en el pueblo donde se crió. Luego, Walz ha sido profesor, pero ha sido profesor de geografía y de sociología, ni de economía, ni de ciencias políticas. No es un hombre que ha ido escalando el poder. Quienes llegan a la candidatura a la vicepresidencia de Estados Unidos, según él mismo lo dice, generalmente han dedicado toda su vida, o por lo menos varias décadas, en lograr ese cargo. Él dice, yo soy como el perro que venía corriendo y de repente el auto frenó y pasé al auto. En español suena raro, pero es un dicho americano. Fue profesor de liceo. ¿Qué enseñaba en el liceo de Minnesota el candidato Walz? Fútbol americano, ¿no? Al fútbol nuestro ya le llaman soccer. Bueno, es un hombre que sus adversarios lo respetan mucho. Fue diputado una legislatura de diputados, las del Senado son 6 años, las de diputados allí son 2 años. Y sin embargo, en esos 2 años logró hacer muy buenas relaciones con gente del Partido Republicano, a pesar de enfrentarlos ferozmente. En su primer mandato, como dijimos, no tenía una mayoría cómoda y negoció mucho con los republicanos. Eso también creo que se tuvo en cuenta, ser un buen negociador. Al mismo tiempo, ya en su segundo gobierno se autodefinía como un progresista. Y como tal, su segundo gobierno culmina en un estado más bien conservador, culmina con algunas leyes muy importantes que han sido paradigma en todo Estados Unidos. La ley del aborto, el matrimonio homosexual, la ley de limitación de las armas de fuego, la comida escolar gratuita en los colegios públicos, el crédito tributario, un invento suyo que ha tenido un impacto social muy grande en su estado de Minnesota. Los padres con hijos chicos que tienen una sobrecarga impositiva pueden armar ese crédito tributario que es como una caja de ahorro de sus hijos a través de los impuestos que aportan sus padres. Ha cimentado una reputación como un populista y progresista y se ganó el mote en su partido, donde pasó años apelando a la posición centrista de un progresista
con sentido común. Así lo definen sus correligionarios del Partido Demócrata. Y ahora, dentro de pocos días, y ya analizaremos cuando llegue el momento, será proclamado como candidato a la vicepresidencia de la República. Queridas amigas y queridos amigos, nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 13 horas con nuestra cortina musical, que dicho sea de paso, hoy que hablamos de la bomba atómica, la cortina musical es una canción de Peter, Paul and Mary que habla a favor de la limitación del poderío nuclear. Nos encontramos el lunes que viene.